Cuando pensamos en peligros, yo pensé que había peligro. Estábamos platicando con Dani sobre su accidente una noche de estas y peligro con la energía, ¿verdad? Cuando hay accidentes son riesgos muy grandes, especialmente cuando estás hablando de no sé cuántos miles de volts, es peligroso. Y pensando en esto, hermanos, en los peligros que existe, llego a la conclusión que no hay peligro más grande que es la ignorancia. Creo que la ignorancia es un peligro muy grande y nos llevan a cometer grandes errores, muchos errores. Usted sabrá por qué lo digo ahora. El día de ayer estábamos algunos hermanos reunidos y me dijo la hermana Vero que si traía un pequeño compresor para inflar unos balones que tenía ahí para voleibol y recreativo. Oh, sí, yo tengo uno. Fui a mi carro y lo saqué y le puse ahí el compresor pequeño para que lo inflara. Y no lo inflaba. Dije, qué raro. Está marcando 70 PSI. Debería inflarlo. ¿Qué pasa? Y estaba esperando ahí. La hermana no quiere poner aire en los balones. Entonces noté que estaba saliendo por abajo un líquido blanco. Dije, ¿por qué está saliendo ese líquido blanco de este pequeño compresor que había tomado del carro de mi hija? Entonces lo quité y qué extraño. Mi hermana ahí conmigo. Y yo quito la válvula para inflar el globo y le pico. ¡Puf! Salió disparado. Mucha presión, algo así como leche. Pero leche condensada. Es un líquido que es para el líquido plástico allá, y lo pone usted en la llanta cuando se hace un pequeño perforación y se sella. Y yo no me percaté, no leí las instrucciones. Pensaba que es un pequeño compresor para inflar, ¿verdad? Antes, no sé si qué año exactamente salió eso, pero si usted se ponchaba en el camino, ponía un pequeño spray, ¿verdad? Con la presión que tenía y lo ponía con la paipita pequeña, valvulita y se infla o se tapa el agujero ya. Ahora hay pequeños compresores que traen ya ese líquido blanco y lo pone. Este no es para inflar, es para sellar. Y a causa de eso, no se van a reír, cuando salió disparado, mis lentes se pusieron con muchas manchitas blancas y mi cara y la cara de la hermana Vero. O sea que si vieran pasar cualquiera, hubiera dicho, estos son dos dálmatas. Así es que, y lo que sufrimos para quitar eso, pegajoso. En la casa del apartamento de Luis echándonos agua, jabón, tuve que llegar y bañarme como 3-4 veces. Y dije, wow. Y lo dice Luis, mire tío, aquí dice, oh sí, tarde mijo, gracias, la próxima vez ya sé. Entonces, la ignorancia nos lleva a cometer errores. Gracias a Dios que ahora no pasó mayores. Gracias a Dios estaba preocupado mucho por la hermana Vero. Él se cayó un poquito en los ojos y estaba preocupado, la verdad. Pero gracias a Dios. Esta mañana pregunté a ella, está bien. Así es que, hermanos, creo que la ignorancia, pasando a mayores, diríamos, a estándares, la ignorancia puede llevarnos a cometer grandes errores en forma individual, como iglesia, ir a un destino que no queremos, eterno. Y esto es definitivamente, hermanos, muy triste. De ahí que la semana pasada presenté este tema a algunos hermanos en forma de Zoom. Y a veces, en ocasiones, pensamos que la iglesia ya asumimos que ya lo sabe. Y viene una situación y me doy cuenta muchas veces que realmente no lo sabemos. No lo sabemos. De ahí que si alguien le preguntara a usted, ¿qué es la autonomía de la iglesia? ¿Cómo podrías tú explicar a alguien más qué es la autonomía? ¿Qué es? ¿Podrías explicarlo con la Biblia qué es la autonomía? ¿En qué consiste? Ahora, hermanos, después de hacer esta pregunta, nos damos cuenta que decimos, bueno, muchos tratamos de adelantarnos y la autonomía es la autonomía, claro. Nosotros somos autónomas y la iglesia local aquí, pero ¿cómo lo explicas? Bíblicamente, ¿cómo lo explicarías? ¿Qué es? Demostrarlo capítulo y versículo. Bueno, precisamente, hermanos, el ignorar qué es la autonomía ha llevado a través de los muchos años a iglesias locales a cometer grandes errores.
Voy a hablar un poquito al final de esto. Evidencias de que no se conoce autonomía. Se conoce la palabra autonomía, pero no se conoce la estructura, el diseño en sí, el modelo que hay en la Biblia. Y a causa de eso hay grandes errores. Así es que, hermanos, los invito a concentrarse y mirar de una forma muy sencilla qué es la autonomía, cómo se explica. Y quiero hacer de todas las noches, este es el cimiento, el tema que forma el cimiento de la autonomía, y luego 5 temas después seguidos alrededor de este tema. 5 temas, para que sean 6 temas explicando qué es la autonomía. La iglesia se ahorraría muchos dolores de cabeza si entendemos esto. Así es que, ¿qué es la autonomía? Primero, usted debe entender y razonar conmigo que la palabra autonomía, si queremos ser demasiado bíblicos, no existe la palabra autonomía en la Biblia. Pero por el hecho de que no existe la palabra autonomía, no significa que no existe la autonomía. ¿Me explico lo que digo? Por el hecho de que la Biblia no dice herramienta para cortar árboles de gofer de Noé, no significa que Noé no usó herramienta para cortar árboles de gofer. Existieron, mejor dicho, la herramienta con la cual Noé cortó los árboles. No lo cortó con las manos. Dios no milagrosamente le derribó los árboles y se convirtieron en grandes tablas para hacer el arca. No. ¿Me explico lo que digo? Y así, hermano, la autonomía está en la Biblia. Bueno, pero la palabra misma autonomía, podemos entenderla. Auto, que es por sí mismo, y nomos, o nomía, viene de ley o de leyes. Y de ahí que la palabra autonomía. Y de ahí la palabra automóvil. Hay otras palabras que también se derivan, que se usa la palabra auto, como la automático, etc. Automóvil, por ejemplo, es que se mueve por sí mismo. Se mueve por sí mismo. Si usted pone un Ferrari a un lado y a otro lado un guayín tirado con 2 caballos, sabe cuál es el automóvil. El automóvil es el Ferrari y el que tiene 2 caballos es un guayín o carruaje, como la quiera llamar. No es un auto. No se mueve por sí mismo. Necesita de 2 bestias para ser jalado por él. De ahí que tiene unas características el automóvil para ser autónomo. ¿Qué características? Que dentro de él mismo se encuentra una pieza que se llama, aquí en Texas se le llama starter, pero realmente es starter. El starter es el inicio. En español se llama motor de arranque. Así, motor de arranque. Y le puedo explicar que ese tanquecito a un ladito, que parece un tiburoncito pequeño, es el solenoide. Le puedo explicar qué es cada parte. Y yo fui mecánico en la otra vida. Y también está dentro un alternador que también es generador, genera energía, corriente. Y esa va a dar al acumulador, que es la batería. Sí. Adentro del alternador hay un regulador electrónico de voltaje. Si se daña ese, ya no mide cuánta energía y puede reventar la batería, puede hacer grandes cosas. Dentro también está una transmisión, que es un sistema diferente para que trabaje, no es como el motor. La transmisión trabaja a base de presión, de mucha PSI de presión de aceite. Hay válvulas dentro, una caja de válvulas de la transmisión. Hay pequeños discos, clutch que se le llaman, un rotario, que están todos los clutches ahí dentro, donde están todas las velocidades, primera, segunda, tercera, la reversa. Hay una banda y muchas cosas dentro de esa transmisión. ¿La ha abierto usted? Sí, muchas veces. Un acumulador, una batería, que dentro son pequeñas celdas ¿cómo se le llama? De plomo. Y esas pequeñas celdas de plomo, hermanos, están sumergidas entre un ácido especial para que la energía, 12 volts, se mantengan ahí dentro, esperando, listos para que el motor de arranque trabaje, y el motor de arranque mueva el motor y el motor empieza a mover todo, generar todo. ¿Okay? De ahí parte todo, la energía de ese acumulador o batería. ¿Okay? No cambien los cables, va a quemar, fíjese bien, va a quemar la ECM, que es la computadora, va a quemar el regulador que está dentro del alternador y va a quemar la base de la caja de fusibles. Si usted los invierte, no haga eso, le va a salir como ahorita como unos $2,000, ¿no?
En fin, hermanos, todos esos elementos, no es una clase mecánica, pero luego el motor, y les explico también qué hay dentro del motor y para qué sirve cada parte. En fin, todos estos elementos están dentro del automóvil para que sea posible que se mueva por sí mismo y sea un automóvil. ¿Ok? Y así, hermanos, de esa manera es en la iglesia. En la iglesia, Dios el diseño en cada iglesia local. ¿Por qué la Biblia habla de muchas iglesias locales? Filipos, Éfeso, Colosas. Para que podamos nosotros mirar que cada iglesia puede trabajar por sí misma. Y hay elementos con funciones, con obras que se hacen dentro de la iglesia local. Por ejemplo, en primer lugar, que esa será la primera lección, ampliado todo, lo he sintetizado para que usted vea que los obispos están entre la iglesia local. La clave es entre vosotros, entre ustedes. Por ejemplo, cada iglesia local fue, hermanos, diseñada en la mente del Señor para que cada iglesia local tenga ancianos en cada iglesia, como dice Hechos 14:23. Constituyeron ancianos en cada iglesia. Habiendo orado con ayuno, les encomendaron al Señor en quien habían creído, en cada iglesia. Como en inglés se dice each one, cada iglesia. No todas, no, cada iglesia, ancianos en cada iglesia. No hay un grupo de ancianos para dirigir o gobernar o cuidar las iglesias. De ahí que Primera de Pedro 5:1 dice, ruego a los ancianos que están entre ustedes, entre vosotros, entre ustedes. La palabra entre significa el margen, los linderos de una iglesia local. Y eso significa, hermanos, que hay un grupo de ancianos, pueden ser dos, pueden ser de ahí partiendo, no puede haber uno, ¿verdad? Porque luego la Biblia enseña que el sentido plural, en todos los textos es plural, ancianos, obispos, pastores. No puede haber uno y el diseño de Dios es que no se confía al Señor de uno, sino de varios para cuidarnos unos a otros y cuidarnos de nosotros mismos. Por eso es que son varios y en cada iglesia están, pues, pueden estar 2, 3, 4, 5, dependiendo de la iglesia, en la cantidad de la iglesia. Así es que estamos mirando, diríamos ahorita, como una de las partes del auto, como el motor, por ejemplo. Así de esa manera. En el versículo 2, que es el contexto del 1, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Se repite la palabra entre ustedes, among you en inglés, entre ustedes, entre vosotros. Apacienten la grey de Dios que está entre ustedes. Y este texto específicamente prohíbe que unos ancianos se mezclen o se involucren, mejor dicho, en otros asuntos de otra iglesia local. Porque hay un lindero y un límite. Eso es. Es que esa iglesia local está capacitada, apta para valerse por sí misma con los ancianos entre ellos. Vale la pena hacer una mirada alrededor hoy en día en el siglo XXI. Identifique si hay por lo menos un grupo religioso en el mundo que tenga este arreglo. Identifíquelo. Yo lo invito y usted me va afuera y dice, no, hermano, no hay ninguno. ¿Qué pasa? Ponga todos los títulos o nombres de grupos religiosos que hay e investigue si ellos tienen límites solamente entre ellos. Todos de alguna manera tienen jerarquía, intervención, liderazgo, entre otros fuera de. La iglesia del Señor es la única que tiene esta característica. ¿Okay? En ocasiones hay un hombre que puede erigirse sobre varias iglesias allá afuera en el mundo religioso. Después de ello, en segundo lugar, diríamos, vamos a pasar al alternador, como en el automóvil, para que no pierda usted de vista el diseño, el ejemplo mejor del automóvil. En cuanto a trabajo de la iglesia local, también el Señor capacitó a la iglesia local para que lo haga por sí misma, sin necesidad de la ayuda de otras iglesias. ¿Cómo nos damos cuenta? A través del texto, hablando donde la Biblia habla, callando donde la Biblia calla. Por ejemplo, Tesalónica. Y note cómo vamos de una iglesia local a otra. Primera Tesalonicenses 5:12, dice el apóstol Pablo, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, entre ustedes. Otra vez pone también límite, hermanos, a los personajes en cuanto a trabajo
de una iglesia local. En otras palabras, responsabiliza a la iglesia local en cuanto a su trabajo particular. Nosotros no somos responsables del trabajo de la iglesia de West Main, la iglesia en algún otro lugar. Somos responsables de nuestro trabajo. Así es que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y os presiden en el Señor y os amonestan. Saquemos de contexto el texto. Bueno, yo reconozco a algunos hermanos de otra congregación o que trabajan entre ellos muy bien, pero a los que trabajan entre la congregación donde yo soy miembro no lo hago. Lo estoy sacando de contexto. El texto es entre vosotros, among you, entre ustedes. No solamente este texto, hermanos, significa que la iglesia, el Señor responsabiliza a la iglesia de su propio trabajo, sino que también establece la forma de estimular a los que trabajan. Reconocer significa estimular. Es que yo le digo a ustedes, en la serie hicieron un excelente esfuerzo, venir todas las noches, y si les digo eso, y que los aprecio mucho, que los amo, y ustedes me dicen a mí también, hermano, aprecio el trabajo de su obra de evangelista, doble trabajo, nos estamos estimulando unos a otros. Eso es lo que el texto dice. ¿De qué sirve que vaya yo anime a alguien fuera si no estimulo al que está dentro? No reconozco el trabajo aquí. Es particular el trabajo de la iglesia local. Eso es lo que el texto dice. Me estoy limitando a lo que el texto dice, hermanos. Saben que no estoy sacando de mi mente. Otro texto que es contexto en cuanto a trabajo. Romanos 16:6. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho. ¿Dónde? Entre ustedes. Entre ustedes, María, ha trabajado mucho. Entre ustedes. Hay una hermana que ha trabajado mucho aquí, se preocupa por la obra, por la iglesia. Aquí, bueno, salúdenla. A ver si la encuentran. Ok, eso es lo que el texto dice, solamente. Por si fuera poco, hay otro texto, hablando de trabajo, Apocalipsis 2, verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Note bien, en Filipos no, en Tesalónica no, en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas a su diestra dice esto. Pero note bien el contexto, verso 2. Yo conozco, dice el Señor, tus obras. ¿De quién? Tu arduo trabajo, ¿de quién? De la iglesia en Éfeso. Y paciencia, que no puede soportar a los malos. Conozco tus obras, tu arduo trabajo. ¿Quién trabajaba arduamente? La iglesia en Éfeso. ¿Qué cosa miramos aquí? Número uno, que el Señor responsabiliza, como ya miramos, la carta Tesalonicenses, pero el Señor también, número 2, el Señor juzga, observa, puede encomiar, alabar o puede condenar y reprobar el trabajo de cada iglesia. Eso es lo que miramos. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, muy bien, excelente, de la iglesia local. De ahí, ¿qué es lo que el texto no dice? Yo conozco el trabajo de las iglesias. No dice eso. No hay una asociación de las iglesias. Aquí añado, pongo a un lado, evidencias, un poquito me adelanto, evidencias para mirar cómo es que no hemos entendido este diseño. ¿Por qué vamos a tener serie? Vamos a preguntar a todas las iglesias y demás a ver cuándo van a tener serie para no empalmarnos. ¿Quién ha escuchado esta idea? Levante su mano. 1, 2, 3, 4, muchos. No hemos entendido. Hermano, ¿no vino a la serie? ¿Qué le pasó? Yo sí fui a su serie. ¿Alguien ha escuchado esto? Evidencias de que no hemos entendido el diseño. No lo hemos entendido. ¿Quiere que siga? Hay muchas evidencias. No, hermano, a ver si viene a apoyarnos. Hermanos, en esta vamos a cancelar el estudio entre semana porque vamos a ir a apoyar la serie en tal parte. Tu arduo trabajo. Diseño. Muy bien. Has trabajado arduamente, verso 3, usando solamente el contexto. Has trabajado arduamente. Bien. Filipos, Colosas, no. Éfeso. Y así, hermanos, ahora, decía, no existe asociación entre iglesias. ¿Usted ha oído acerca de una serie juvenil? Pregunte al joven, a los jóvenes, a los que lideran estas actividades. Oye, ¿para qué tienen serie de series juveniles? Los jóvenes se nos están yendo al mundo.
Oh, sí, sí, y por eso tenemos series juveniles, para que se conozcan. Y yo estoy pensando en mí como si no fuera Facebook, ¿verdad? Redes sociales. Pero bueno, le escucho con amor y paciencia. Y luego dicen, por eso, oh, y por eso hacen jóvenes, sí. O sea, y la idea es para sus jóvenes, no es para que vengan todos. Oh, pero no es un arreglo de la iglesia. Para que vengan todos. Y hasta se hacen novios. Ok. Conozco unas parejas que han surgido de series juveniles. Y así es que, o sea, yo les digo, ustedes están diciendo que necesitan para retener sus jóvenes en tal iglesia local, necesitan de una serie juvenil. Eso que me están diciendo, ay no hermano, no diga eso. Pues es lo que están haciendo. En cuanto a trabajo, el Señor diseñó algo diferente, totalmente. Cada texto que vemos en cuanto a trabajo es among you, entre vosotros. O tu trabajo, arduamente. Eso es lo que leemos. Si decimos, hablemos donde la Biblia habla, pues hablemos donde la Biblia habla. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Centralización de fondos. Eso sí es malísimo. Sí. Unir la ofrenda de varias iglesias para poder el trabajo en Centroamérica, el trabajo en Ecuador. Eso sí es malísimo. Si colamos el mosquito, cuidémonos del camello. Reuniones estatales, y usted sabe eso. Muy bien. Número 3. ¿Qué otra cosa encontramos dentro del auto? Pasemos a la transmisión. Para que sea un automóvil. ¿Usted ha visto un automóvil moviéndose sin transmisión? Sea mecánica estándar o automática, bajo presión, la va a encontrar. Ahí está. Ahí está la transmisión. Sin una transmisión no puede avanzar. Bueno, en tercer lugar, la iglesia local, Dios le dio la capacidad para que arregle sus propias divisiones y logre y busque su propia unidad entre los miembros de la iglesia en Flower Mound. Eso es. ¿Cómo lo miramos? En el texto. Siempre han estado los textos ahí en la Biblia. 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, que por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Note bien, que no haya entre vosotros, ahí está la frase otra vez, entre ustedes, ¿qué? Divisiones, sino que estén perfectamente unidos. Unidos. Muy bien. Verso 18 también es el contexto y se usa de la misma manera porque encontramos la misma frase. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo. ¿Cómo entender este texto? Usándolo legítimamente sin torcerlo. Bueno, vamos a ver el versículo 10, hermanos. Vamos a ver el versículo 10. Primero, lo que el texto dice, vamos a ver lo que el texto dice y después lo que el texto no dice. Cómo se puede torcer bien fácil. Lo que el texto dice es que las divisiones estaban dentro de una iglesia local, en este caso en Corinto. Y a decir verdad, las divisiones eran 4 grupos divididos. Uno decían que era de Pablo, según el contexto. Otro decían que era de Cefas o Pedro. Quiero agregar una cosa aquí, un paréntesis. Otros decían que era de Apolos. Y otros decían que era de Cristo. Escuchen esto, voy a hacer un paréntesis aquí que generalmente cuando abarco en todo el sermón lo explico. Usted quiere que toda la iglesia esté unida, en el sentido de que todos coman juntos, todas tengan confianza entre unos y otros. No lo vamos a poder lograr. Y quiero hacer un paréntesis aquí para explicarlo por qué. Lo explico en todo el sermón. Porque primero, todos tenemos diferente crecimiento espiritual. Todos tenemos diferente carácter. Y no todos los caracteres congenian unos con otros. No todos. Hay caracteres ya maduros que pueden congeniar y comer y tener confianza con todo el mundo, pero no todos. Usted no puede pedir un imposible. Siempre en la iglesia va a haber niños en el evangelio, maduros en el evangelio, un carácter sociable, otro no sociable. Se está pidiendo un imposible. Eso es imposible. Después explico en otro sermón, hermanos, en otra serie. Pero aquí le explico las divisiones que sí no deben existir y sí se condenan. Es esto. Por ser bautizado por alguien no debe indicarse que a mí me bautizó Pablo, a mí me bautizó Pedro, a mí me bautizó Apolo, por tanto soy propiedad de él. Pablo dijo, Cristo, yo fui crucificado, fueron bautizados, o Cristo, dice el apóstol Pablo,
¿Pablo fue crucificado por ustedes? No. No. Y ese es el punto. Estas divisiones, lo que el texto dice que esas divisiones eran entre la iglesia en Corinto. Y eran divisiones que se condenan, que son peligrosas. Ok. Ahora, ¿qué es lo que el texto no dice? Pongamos atención en esto. Y esto es sacar el texto de contexto, torcer las escrituras para perdición. Esto es lo que el texto dice. ¿Qué? Lo que el texto no dice, que las divisiones en la iglesia universal, que la iglesia de Cristo una copa, iglesia de Cristo conservadora, iglesia de Cristo instrumental, aquellos iglesia de Cristo que toman la cena, sí, pero usan instrumentos, e iglesia de Cristo liberal, centralización de fondo, etc. De ahí que esto es lo que el texto no dice. 1 Corintios 1:10. El texto no dice que las divisiones eran entre congregaciones locales, sino divisiones ¿dónde? Entre individuos, miembros de una iglesia local. ¿Se fijan eso? De ahí que, hermanos, cuando alguien esté preocupado, un poquito a un ladito, evidencias que no se ha entendido este arreglo. Hermano, estamos divididos. Ya la iglesia del Señor está bien dividida por los que dicen una sola copa, por los que dicen que son conservadores y luego los liberales, y unos mejor no entienden este diseño. Dicen, yo voy a decir que solamente hay iglesia de Cristo y punto. No hay tal cosa. Si tú dices que eres conservador y tú eres liberal, estás mal. Eso es divisionismo. Y yo voy a decir que nomás hay iglesia de Cristo. Eso es cerrar los ojos a la realidad de no comprender el texto. ¿Por qué están confundidos y traumados? Porque están mirando a las divisiones entre congregaciones en vez de entre individuos en una iglesia local. ¿Captamos eso? Esa es una evidencia. Todo aquel o aquella que diga que un hermano está dividiendo las iglesias, está hablando donde la Biblia no habla y torciendo un texto, 1 Corintios 1:10. No entiende ni lo más básico. No lo entiende ni lo más básico. De tal manera que, hermanos, captamos la idea, lo que el texto sí dice y lo que el texto no dice. Eso es hablar de acuerdo a la palabra de Dios. 4:11, primera de Pedro. Eso es. Aunque muchos citan ese texto, no lo aplican. Bueno, errores en que ocurrimos. Se cree que las divisiones están entre congregaciones, no miembros. Se busca la unidad entre congregaciones y no miembros. ¿Se fija? Una cosa va junta con otra. O sea que las divisiones y la unidad viajan en el mismo autobús. Si alguien no entiende las cuestiones de las divisiones, tampoco va a entender la cuestión de la unidad. Va a buscar y busca ya. Hoy estuvimos en comunión con tales hermanos. Es que hay que estar unidos, hermanos. Vamos con otra congregación, hay que estar unidos, hermanos. En comunicación y todo eso. Bueno. Así que los otros errores en que se incurren, de acuerdo a ese texto, es que se piensa que el texto habla de que debemos hablar la misma doctrina. Eso es otra cosa que he escuchado. Ahí dice que hables una misma cosa, hermano. Dice que esté perfectamente unos, que hablen una misma cosa. Y la palabra cosa la traducen como doctrina. Otro error, no cometamos ese error. La palabra cosa, hablemos una cosa, es hablar yo soy de Cristo. Yo no debo hablar, yo soy de Pablo. A mí me bautizó fulanito. No. Sino el texto habla de pertenecer a Cristo y no a los hombres. Ok, ahí está otra vez el cuadro. Muy bien. Número 4. Dejamos la transmisión del automóvil y pasamos ¿a qué hora? Al alternador. Todo automóvil tiene un alternador. ¿Se imagina un automóvil caminando sin alternador? No se puede. Bueno, excepto ahora el auto nuevo que es de energía solar. Ese es otro diseño, pero es algo fuera de nuestro ejemplo. El alternador, sigamos lo antiguo. Bueno, pero sí tengamos precaución con eso, los compresores. Okay. Cuarto lugar, el apartamiento, que muchos le llaman disciplina. Y hablando realmente donde la Biblia habla, disciplina está en hebreo. La palabra disciplina está en hebreo, si no me equivoco, y está en Efesios capítulo 6. Disciplina del Señor a los niños, a los hijos. Pero curiosamente, primero a los Corintios no aparece la palabra disciplina. ¿Se ha fijado en eso?
ni en el griego, ni en el español, ni en el inglés, ni en el francés. Es que vamos a ir hablando donde la Biblia habla, aunque a algunos les parezca esto apostasía o algo raro, pero esto es lo que la Biblia enseña. Muy bien, ¿qué es el apartamiento? La iglesia local tiene la capacidad de ejecutar su propio apartamiento, entre comillas, disciplina. ¿Ok? Mírenlo aquí, hermanos. 1 Corintios 5:1. De cierto que se hay entre vosotros. El problema, hermanos, en la iglesia local, en Corinto específicamente, era fornicación. El clase de pecado, fornicación. Relaciones ilícitas, maritales con alguien diferente a su esposa. Tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Aquí podemos mirar una cosa, problema y solución. Problema dentro de una iglesia local, no entre congregaciones. La segunda cosa que vale la pena notar, hermanos y hermanas, es que siempre pasamos por el texto, pero hay algo más que también he dicho, que debemos preguntarnos. ¿Por qué Pablo no dijo el nombre del fornicario? Dice alguno. Ya sabemos que hay cartas a las iglesias, ¿qué? Local, cartas universales, como Santiago, Pedro, etc. Y cartas personales, como Timoteo y Tito. ¿Ok? Cartas, hay una iglesia local, cartas universales y cartas a una persona, Pablo o Timoteo en este ejemplo. ¿En qué carta se dio esta instrucción del apartamiento y que no se dijo nombre del causante del problema, de la fornicación? Una carta a una iglesia local, la cual se merece todo el respeto por ser autónoma, y no se dijo el nombre. Sin embargo, alguien dice, oh hermano, pero sí, Pablo sí dijo nombre. ¿Dónde? 2 Timoteo 4:14. Alejandro el calderero, ahí está. Así es que dijo un hermano, ni para dónde se haga. Sí, pero ¿qué clase de carta es? ¿A una iglesia local? ¿A una iglesia universal? Es una carta personal. A un individuo, Pablo a Timoteo. Note eso. Estamos hablando de la autonomía de la iglesia local. Alejandro el calderero. Y no solamente eso, también 2 Timoteo 2:17, Himeneo y Fileto, ahí están los nombres, claramente. Sigue a una iglesia, es una carta personal, pero no, qué curioso, no a la iglesia local. Así es que inclusive hay muchos textos que están enumerados y que Pablo hubiese tenido la oportunidad de decir nombre y apellido, pero sin embargo no lo hizo. Dice, quitad de en medio de vosotros el que cometió. También en la otra caso de apartamiento de 2 Tesalonicenses 3:11, y ni ahí se dice el nombre, porque oímos que algunos de entre ustedes, ¿por qué no se dice Pánfilo, Pedro y Juan? No hay nombres tampoco. Y usted debe de encontrar la respuesta de por qué. En mi opinión, hermanos, ustedes no quieren compartirlo, en mi opinión es porque se trata de una iglesia local autónoma completamente. Autónoma completamente. Y tiene que haber un respeto. Ya he predicado un tema anteriormente acerca del respeto hacia la iglesia local. Muchos, el no comprender este arreglo, cometen muchos errores. ¿Como qué? Como enviar cartas públicas. No quiero decir, no me malentienda, que los ancianos o la iglesia no deben estar dispuestos a dar información de algún miembro problemático que salió entre ellos. Debemos estar preparados. Pero eso estar divulgando información por iglesias de nuestra congregación, Pablo ni siquiera dijo el nombre. Y así hay muchas cosas que podríamos hablar aquí. En el 2 Tesalonicenses 3:14, si alguno no obedece a lo que decimos por esta carta, si alguno, otra vez, sigue usando términos, ocultando el nombre. Yo no sé, he tratado de leer comentaristas y mucho, pero yo tengo una teoría aquí, hermanos. Y también que es opinión, si usted quiere ponerla a un lado, póngala, y ponga la mejor opinión suya. Pero si Pablo hubiera dicho nombre, por ejemplo, Pánfilo, y Pánfilo como el fornicario se corrige, y ya se divulgó por toda Palestina antigua, para corregir esa idea de Pánfilo, ¿cómo va a ser?
Es como sacar las plumas de una almohada y tirarlos en tiempo de viento y luego invitarla a que recoja, a ver si puede hacerlo. Así es la difamación. Esa es mi teoría. Elige usted la mejor. Pero sigo hablando donde la Biblia habla. Ponga en parte mi opinión. Recuerde eso. Pero sigamos lo que la Biblia enseña solamente. Dice señalar, no os juntéis con él. Otra cosa, podemos rescatar muchas cosas ahí, como por ejemplo no deshacerse del problema, sino seguir hablando con el hermano de la iglesia local que fue apartado. No nos deshicimos del problema, vamos con amor a hablarle, a llamarle, a insistirle. Si no vas a comer con él, no te juntas con él como si tuviera ¿cómo se llama? Lepra. No. Júntate con él para amonestarlo. Ese texto, a la mayoría de hermanos que son celosos, les he dicho, ¿cuántas veces lo ha visitado? No saben contestar porque no siguen el patrón bíblico. Necesitamos tener amor hacia nuestros hermanos en plan de salvación para el cristiano, etc. Bueno, hay muchos más que hablar ahí. Ese es en mi cuarto sermón. Bueno, lo que los textos enseñan claramente, no es difícil de entenderlo. Los miembros de una iglesia local se apartan de sus miembros. Eso es lo que la Biblia enseña. El hermano en pecado se entristece porque es apartado de entre ellos. Le duele tanto que no está en los ágapes, en las comidas de ellos, y es restaurado. Note bien lo que dice 2 Corintios 2, 5 al 11. Al que vosotros perdonad, yo también, y para que no sea consumido de demasiada tristeza, que Satanás no gane ventaja. Y aquí, hermanos, algo bien curioso. Cuando otras iglesias se sujetan a una disciplina, entre comillas, un apartamiento de otra iglesia local, el hermano sigue bien feliz. ¿Por qué? No le duele, porque otros se apartan de él. Si nunca ha estado junto con ellos, nunca han comido con ellos, ve cómo no funciona el plan del hombre, el plan de Dios sí. No me malinterprete. Si uno dice, quiere decir que si de una iglesia, viene aquí a una iglesia, vi un hermano problemático, entonces lo vamos a recibir, alguien me dijo así. No, ¿quién te dijo tal cosa? Este arreglo es también para ti. Que se reúnan los ancianos o todos los varones y le hagan pregunta a tal hermano y ejerzan su propio, ¿qué? Propia autoridad, propio criterio, propia autonomía. Y si es un hermano problemático no lo van a recibir, si hicieron un justo juicio. Pero ustedes están habilitados a hacer su propio juicio, cada iglesia. Una iglesia no está sujeta a lo que las demás iglesias hacen. Eso es sectarismo. Claramente es sectarismo. Vean el sistema que hay. Ya sabe lo que digo. Eso es sectarismo. Cabe mencionar, agrego algo ahí muy rápido. Estoy muy lento en este tema, pero una vez dije a un predicador, ¿puede una iglesia local equivocarse en ejecutar su disciplina? Y como él ya bien estaba captando lo que yo estaba explicando, dijo no. Entonces la iglesia local de Corinto, ¿qué hizo? ¿Por qué se equivocó? ¿No se equivocó? No. Si lo estaban tolerando más de tiempo al fornicario. Y luego para colmo se le estaba pasando la mano con el castigo, según los Corintios capítulo 2. Pablo les dijo que estaban equivocándose en ambas partes. Pero hermano, cuando usted habla con uno que es, ¿cómo se dice la palabra? No terco, para que no sea tan mal. Bueno, ya lo dije. No va a funcionar. ¿Te acuerdas la palabra que se usó con Saúl? Obstinación, obstinado. Eso. No gana mucho. Oremos mejor por tales personas o hermanos. En fin, lo que los textos enseñan es que los miembros de una iglesia local se apartan de sus miembros. ¿Okay? Y cuando eso sucede, al hermano le duele tanto, porque comemos juntos, somos amorosos y unos con otros. Verdaderamente sí nos duele. Deje por un ejemplo último para que no se vaya la idea. Si mi familia, escuche bien esto, si mi familia, que son, ¿qué? Bueno, que somos 6, 7, 8. Aunque tengo más, pero hablando de carne y sangre. Se apartan de mí y me hacen la ley del hielo y no me invitan a cenar una de estas, todos se juntan. ¿Creen que me va a doler? Hasta pucheros voy a hacer. Pero si otras familias se juntan y comen, ¿creen que yo voy a hacer pucheros? No, el servidor está contento. Digo, ellos están entre ellos buscándose, amándose, comiendo. El servidor está contento. De ahí que no me podría tanto, me da mucho gozo. Y así funciona esto, es lo que es la Biblia. El diseño de Dios es perfecto, maravilloso. De ahí que
Otra vez, un resumen rápido. Lo que los textos no enseñan es que congregaciones se apartan y quitan de entre ellas a uno que ha pecado. Al mismo tiempo, una acción disciplinaria de congregaciones. Eso no dice la Biblia. No existe una disciplina, acción disciplinaria por varias iglesias. No hay texto para eso. No son congregaciones, sino miembros en un lugar otra vez. ¿Ok? Así que usted puede mirar eso, mirar este arreglo en algún grupo religioso. ¿Lo mira? No hay. No hay. Este diseño es exclusivo de la iglesia del Señor. Es exclusivo. El modelo diferente. Ok, un hombre o una iglesia ejecuta una acción disciplinaria, entre comillas, y todos los demás grupos, iglesias, se lo ejecutan. Siempre he puesto el ejemplo rápidamente cuando yo estaba pequeño y luego yo iba a la iglesia Asambleas de Dios y luego nos cambiaron 2 o 3 veces al predicador, un predicador que yo apreciaba mucho, se llamaba el hermano Pancho, le llamaba, yo tenía 2 o 3 años desde que iba allí y de pronto ya no vino y le dije, abuela, ¿y el hermano Pancho? ¿Dónde está el hermano Pancho? Pues no, ya no lo cambiaron, hijo. ¿Y ahora qué? Hay que esperar otro a ver quién nos manda. ¿Quién? De arriba, de allá, usted sabe lo que digo. Nos van a mandar otro. Y la iglesia ya no tenía ni voz ni voto. Eso es sectarismo. Yo estaba en el sectarismo cuando era pequeño, hasta adolescente. Ahora yo no estoy en el sectarismo. ¡Wow! Yo estoy en el mejor lugar. Más cosa más maravillosa que me ha pasado. En una iglesia que habla, y yo entiendo la autonomía. Cuando pasamos por la área de trabajo, un paréntesis muy rápido. No puedo evitarlo. Pero en la iglesia, hermanos, cuando entendí eso, la iglesia en cuanto a trabajo, ahí se explica en el otro sermón, pero lo voy a sacar para ponerlo aquí rápidamente. La iglesia es suficiente para retener sus jóvenes, para ejecutar sus series de lecciones. ¿Y sabe para qué? Ejecutar su propia adoración. Evidencias cuando no hemos entendido la cuestión del trabajo. ¿Qué? Llegan y llamamos hermano, ¿nos ayuda a orar? Hermano de otra condición, ¿me ayuda a cantar? Hermano, ¿me ayuda a esto? ¿Qué estamos diciendo? No miramos este arreglo. Decimos que la iglesia de aquí no es suficiente para ejecutar su propia adoración. De ahí que cuando yo voy ahora a una congregación, no espero que me inviten. Espero que ellos sean autosuficientes, autónomos y responsables también de hacer su propio trabajo en la adoración. Y cuando alguien me invita me da mucha tristeza. Hace poco fui a México, me invitaron a dirigir himnos. Dije, Señor, que venga Ernest, yo no dirijo himnos. Pero con la idea, mis hermanos, le digo con amor, porque no saben este tema, lo predicaré a donde quiera que vaya ahora. Ellos pensaban que si el hermano Alberto no lo invitamos por lo menos a cantar, pues se va a sentir. No, estoy más sentido y más dolido que no saben el tema de autonomía. ¿Se ve eso? De que ojalá que hermanos que vienen con nosotros y ven que no los invitamos, ellos entiendan que este es el tema. Estamos bíblicamente actuando. Y estamos fuera de las escrituras cuando hacemos lo contrario. Ok, paso a lo siguiente. De ahí que, volviendo al tema de la disciplina, entre comillas, es diferente en otras áreas. Por último, tengo que abarcar, este sería el 5º sermón. La iglesia es suficiente para buscar su propia santidad. La santidad de la iglesia local y también identidad, que ese es el otro tema. Identidad, que pertenecemos al Señor. Rápidamente lo explico. 1 Corintios 5:6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? En otras palabras, el pecado de la levadura, la masa de la iglesia local en Corinto. Así es que un poco de la levadura, un poco de fornicación del fornicario, leudaba, contaminaba a toda la iglesia local. ¿A todas las iglesias? No, solamente a la iglesia local. Quítenlo. ¿Para qué? Para que sean masa nueva. Cristo ya murió por nosotros. Panes sin levadura, recuerden eso, dijo Pablo, ¿recuerdan los contextos? Así es que, hermanos, eso es lo que la Biblia enseña sobre la santidad. Estamos bien preocupados porque un hermano cayó en pecado y andamos en otra congregación. Nada que ver. ¿Es miembro de mi congregación, de nuestra congregación, perdón? No. Oro por él, pero no me voy a quitar el sueño. El Señor nos responsabiliza de nuestra santidad. Ok. La identidad sintetizando. La iglesia local puede perder su identidad como iglesia propiedad del Señor. ¿Cómo lo entendemos? Apocalipsis 2:5, una manera metafórica. El candelero representa, mientras esté delante del Señor, representa que somos propiedad del Señor. Somos realmente, a lo que hacemos alusión al nombre, iglesia de Cristo, propiedad de. Si yo lo quito, ya no somos.
Recuerda, Apocalipsis 2:5, de dónde has caído y arrepiéntete a las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Candelero de su lugar. Recuerde, haciendo una aplicación rápida, si una iglesia local cae en pecado, no todas se contaminan. Si una iglesia pierde su identidad y ya no es iglesia del Señor, no todas pierden su identidad como propiedad del Señor. ¿Me explico eso? De ahí que las hermanas, oren mucho por nosotros. Y más por los que enseñamos. Porque si enseñamos algo falso, usted irá en el barco que va a la condenación, no en el barco que va al cielo. Ore a Dios que no se nos vaya la memoria, porque es peligroso. Podemos dejar de ser la iglesia del Señor, pensando que el barco va al cielo, puede ir a la condenación eterna. Quitaré tu candelero de su lugar. Muy bien. Un resumen. La autonomía actúa como una protección en cuanto a las demás iglesias. Ya miramos ahí, ya lo recibimos ahí. En conclusión, cada iglesia local es autónoma. ¿Por qué es autónoma? Así es que escuche bien esto. Si usted pasó por alto y le dicen, hermano, ¿puede explicarme o hermana? ¿Usted qué entiende sobre autonomía? ¿Puede explicarlo? Si usted no lo entendió, no podrá explicarlo. No sé, pero la nosotros es autónoma. No, usted debe explicarlo con las escrituras, bíblicamente. Hablar donde la Biblia habla. Cada iglesia local es autónoma. ¿Por qué? Uno, ¿por qué? Tienen su propio gobierno. Hacen sus propias decisiones. Los ancianos. Cristo, claro, de luego, y los ancianos. Segundo lugar, su propio trabajo entre ustedes. Propio trabajo. El Señor va a juzgar el trabajo de cada iglesia local. Tiene su propia unidad y va en contra de las divisiones. Podemos corregir las divisiones de entre nosotros. Fuera ya nada podemos hacer. Oremos, claro, de luego. Tiene su propio apartamiento, acción, disciplina, entre comillas. Ya no la voy a usar después de este sermón. Tiene su propio apartamiento. Y 5, tiene su propia santidad e identidad. La iglesia tiene su propia santidad, puede lograrlo, y su propia identidad. ¿Recuerda el auto? De esa manera, hermanos. De esa manera. Así que la autonomía es la facultad que Dios dio a la iglesia local para realizar su propia función. Así que nadie viene y quiebra la autonomía. Una vez oí y dice, no hermano, vino un hermano y quebró la autonomía como si fuera una copa de vidrio, un frasco, ¿verdad? Que está en la casa mal puesto y sí lo rompió. No es algo que es un objeto. La autonomía es la facultad, como el automóvil, de desplazarse por sí mismo, siempre y cuando tenga todas las cosas dentro de él. Así, nosotros podemos yo puedo obstruir la función de un auto, sí. Le quito una bujía y sigue trabajando, es deficiente. ¿Qué puedo hacer? Le quito un cable, una bujía, le quito un sensor, y se aprenderá el check engine y sigue trabajando. Hermano, pero si usted dice inhabilítalo, ¿sabe qué hago? Le quito el alternador completamente. Y pum, le quito la batería y ni clic va a hacer. Hay hermanos que al ignorar, como decía, la ignorancia es el error más grande y más peligroso. El ignorar esto, podemos nosotros, el mismo predicador en una iglesia local puede inhabilitar la iglesia local para que ejerza su autosuficiencia, su autonomía. ¿Sabía eso? Así es que, hermanos, la autonomía es algo activo, no inactivo, como esas partes que están en el auto. Por lo tanto, qué gran privilegio pertenecer a la iglesia del Señor. Qué gran privilegio. Déjenle decir una cosa. Dije que la ignorancia nos hace cometer errores. Aún mi lente tiene unas pequeñas manchitas del pegamento blanco ese, que ay, gracias a Dios no pasó mayores. Y la ignorancia. Así, la ignorancia de la autonomía, hermanos, evitaría muchos errores en el institucionalismo, en el señorío de hermanos entre congregaciones, y entre correlaciones unos con otras, evitaría muchos problemas. Aquí está la fuente de los grandes errores de centralización, de campañas, etcétera, etcétera. Aquí está. Este es el cimiento. No quiero prometerlos, pero sí quiero decirlos, porque dice el Señor que no debemos prometer, pero quiero presentarles estas 6 lecciones después de estas, hermanos, en una serie, ya que regresemos. Primeramente Dios, para que ustedes puedan mirarlo más ampliamente.
por último, la pregunta es, ¿tú estás aquí, eres parte de esa iglesia? Cuando tú te bautizaste, o si gustas bautizarte, tú pertenecerás a la iglesia del Nuevo Testamento más maravillosa que pueda haber. Al arreglo, al plan divino más hermoso. Más hermoso. No quiero quitar su mente eso, pero le diré que yo nací siendo pentecostés. Después fui a la Adventista en Monterrey, a la Adventista y a la Bautista Maranata en Monterrey. Paré a los testigos para estudiar con ellos, etcétera, etcétera. Y yo no tengo más privilegio más grande, hermanos, que pertenecer a la iglesia del Señor y este diseño tan hermoso y perfecto. De ahí que por eso usted dice, hermano, allá. Usted no me va a ver preocupado. Yo veo aquí la iglesia. Y cuando muchos están allá tratando de solucionar el mundo, yo voy a ir a mi cama a dormir tranquilamente. ¿Qué es lo que hace eso? El arreglo más perfecto que Dios haya hecho para nuestra congregación y para cada congregación local que existe en el mundo, llamada Iglesia de Cristo Jesús. De ahí que cuando tú te bautices, no vienes a formar parte de un grupo sectario, de un arreglo de iglesias. Vienes a formar parte de un grupo, de una iglesia local. Hermanos, en uno de los temas hablaré acerca de la Iglesia Universal, pero la Iglesia Universal no tiene ni organización, no tiene ni ancianos, no tiene ni diáconos, ni tiene un trabajo particular. Y todo esto no lo tiene la Iglesia Universal. No estoy diciendo que no existe la Iglesia Universal o todo el grupo de salvos, pero eso me llevaría 15 minutos de explicarlo. Pero esto que abarca mucho el Nuevo Testamento, tengo que abarcar unas 6 lecciones más. Así es que Dios me lo bendiga ricamente. Usted está aquí, dice yo, he estado siendo duro al oír la voz del Señor. Es maravilloso pertenecer a los santos en una localidad. Venga y luche con nosotros. Trabaje con nosotros. Cuidémonos unos a otros. Busquemos la unidad unos con otros en esta iglesia local. Así es que, hermanos, si hay alguna pregunta o duda con confianza, háganmelo saber.